Hola, somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a conocer acerca de las reacciones químicas de los alquenos. Los principales temas a tratar son hidroxilación, oxidación, polimerización, mecanismos sin y anti. Les voy a hablar un poco sobre qué son los alquenos y sus reacciones químicas. Los alquenos son aquellos hidrocarburos que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula y por este motivo es que se denominan insaturados. Su fórmula general es CnH2n. Para comprender un poco mejor, un alqueno no es nada más que un alcano que pierde un hidrógeno produciendo un resultado de un enlace doble entre dos carbonos. En este documento hablaremos sobre las reacciones químicas que tienen los alquenos, donde la hidroxilación es aquella en la que se domina un grupo de hidroxilo a aquellos carbonos que tengan doble enlace, obteniendo como resultado un glicol. La polimeración nos habla acerca de las moléculas simples, ya sea iguales o diferentes. Estas interactúan para formar los polímeros de mayor peso que las moléculas originales, ya sea en una cadena lineal o en una macromolécula tridimensional. La oxidación es una reacción que aumenta el número de enlaces carbono-hidrógeno o disminuye el número de enlaces carbono-oxígeno. Las reacciones sin y anti son aquellas que involucran la adición de los reactivos en un doble enlace carbono-carbono. Aquí también incluimos la regla de Markovnikov. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hidroxilación. ¿Qué es la hidroxilación de alquenos? ¿De qué se trata? Esta es una reacción química en la cual se adiciona un grupo hidroxilo a cada uno de los carbonos del doble enlace, obteniéndose como producto final lo que es un glicol. Para producir la reacción se pueden utilizar reactivos como el permanganato de potasio diluido y frío. El permanganato diluido y frío hidroxila al alqueno con estereoquímica zinc. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a adicionar dos sustituyentes por la misma cara del alqueno, aumentando el número de sustituyentes y produciendo la ruptura del doble enlace. También se puede llevar a cabo la hidroxilación empleando el tetraóxido de oso y el peróxido de hidrógeno. Este último actuará como oxidante y favorecerá en usar mínimas cantidades de tetraóxido de oso. La reacción se realizará con estereoquímica zinc, pero hay el inconveniente de que este reactivo es más caro, además de ser tóxico. Muy buenos días, yo voy a hablar sobre la importancia de la hidroxilación. En muchos procesos biológicos y farmacológicos, por ejemplo, el metabolismo humano agrega grupos hidroxólicos a muchas sustancias para facilitar su eliminación del cuerpo. Además, la hidroxilación de compuestos orgánicos produce moléculas con diferentes propiedades farmacológicas, lo que lleva al desarrollo de productos farmacéuticos químicos para el uso terapéutico. Gracias. Les daré un breve ejemplo sobre la hidroxilación. La hidroxilación es un proceso mediante el cual los alquenos se convierten en dioles. Los dioles son grupos de hidroxialcoholes que contienen dos grupos de hidroxilos unidos a cada uno de los carbonos adyacentes que anteriormente tenían el enlace doble. Para formar los dioles se necesita reaccionar el alqueno con el permanganato de potasio y un medio básico. El permanganato de potasio ataca cada uno de los carbones que contienen el doble enlace y el enlace pi ataca al oxígeno de una manera que el oxígeno pasa su carga al manganeso. De esta forma se genera un grupo diol, además de que genera un precipitado de óxido de manganeso e hidróxido de potasio. Y de este modo se consigue romper el enlace doble para formar un enlace triple. Y en este caso pasa de etileno a 1,2 etanodiol. Y es diol porque contiene dos grupos de hidroxilos. Yo voy a hablar sobre la oxidación de alquenos. Los alquenos experimentan una serie de reacciones en las que se oxida el doble enlace carbono-carbono para los compuestos orgánicos. Una forma convencional de determinar si se produce la oxidación o reducción es verificar el número de enlaces carbono-oxígeno.
o los enlaces carbono-hidrógeno. Una reacción de oxidación aumenta el número de enlaces carbono-oxígeno o disminuye el número de enlaces carbono-hidrógeno. Por otro lado, una reacción de reducción aumenta el número de enlaces carbono-hidrógeno o disminuye el número de enlaces carbono-oxígeno. El estado relativo de oxidación de algunos grupos funcionales orgánicos comunes se enumeran aquí con base en la tendencia. La epoxidación. Los epóxidos son éteres de anillo de 3 miembros y pueden formarse por la reacción de un alqueno con un perácido, es decir, un ácido carboxílico con un oxígeno extra. La reacción se produce a través de un movimiento concentrado de electrones. Un anillo de carbono de 3 miembros está muy tenso porque los ángulos de enlace están distorsionados lejos de 109 grados, que requiere la sp3 hibridación. Además, todos los enlaces están eclipsados. El resultado es que los epóxidos son susceptibles al ataque nucleofílico en un anillo carbono. Una SN2, sustitución nucleofílica bimolecular, reacción que procede a través del ataque desde la parte posterior del anillo, lo que lleva a la producción del producto trans. Tales reacciones de apertura de anillo se pueden lograr mediante una gama de nucleófilos, incluyendo agua. La reacción con agua da como resultado un transdiol en general. Bajo SN2 condiciones, la apertura del anillo también es estereoespecífica, es decir, el nucleófilo atacará al carbono menos obstaculizado. Los epóxidos tienden a ser reactivos y por esta razón pueden ser útiles como intermedio sintético. Dentro de los sistemas biológicos, su reactividad puede conducir a la modificación química del ADN, dando lugar a mutaciones. Como defensa contra tales epóxidos, los organismos codifican enzimas conocidas como hidrolizados de epóxido, cisdioles. Los alquenos se pueden oxidar para producir cisdioles usando un tipo diferente de reactivo que agrega átomos a través del doble enlace a través de un intermedio cíclico. Por ejemplo, el permanganato y el tetóxido de osmio, los cuales contienen metales de transición en estado de alta oxidación. Pueden lograr esta transformación. Vale la pena señalar que, controlando las condiciones de reacción, podemos optar por producir cis o transdioles. A medida que avanzamos hacia una química orgánica más compleja, veremos que la capacidad de elegir y predecir resultados es un componente importante de la química orgánica. Ozonólisis. Otro tipo de oxidación de doble enlace alqueno implica una reacción con el ozono, el alótropo altamente reactivo del oxígeno. Típicamente, el oxígeno escinde el doble enlace y la reacción se trata con un agente reductor suave como el estaño, lo que lleva a la producción de los aldehídos o cetonas correspondientes. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar un pequeño ejemplo sobre la oxidación de los alquenos, en este caso por medio de la ozonólisis, que es un rompimiento oxidativo de los alquenos. Aquí, como podemos ver, tenemos un alqueno, que es un hidrocarburo que tiene un doble enlace carbono-carbono, y estos carbonos están unidos a dos grupos CR, que tanto pueden ser una molécula de hidrógeno o un radical alquilo, el cual agregaremos ozono seguido de zinc en medio ácido, el cual nos va a producir dos compuestos carbonílicos, que bien pueden ser dos aldehídos o dos cetonas, o un aldehído o una cetona. Si los dos R's que estoy señalando, bueno, aquí son radicales alquilos, nos va a dar una cetona. Y si una de las R's es un átomo de hidrógeno, nos va a dar un aldehído. Y si los dos R's son hidrógenos, también nos van a dar aldehído, pero con un nombre en específico, que es metanal. Entonces, la R dependerá de si es aldehído, cetona o metanal. Bueno, vamos a imaginar una línea que es la que está aquí, esta línea azul, que va a romper nuestro doble enlace, después de que le agreguemos ozono y zinc en medio ácido. ¿Y qué nos va a dar? Bueno, nos va a dar dos compuestos carbonílicos, que son el primero, que es un aldehído, y el segundo, que es una acetona. En el caso del aldehído es un propanal, y en el caso de la acetona es una butanona. Pero ¿cómo sacamos este compuesto? Pues, como si se dan cuenta, contamos 1, 2, 3 carbonos. Acá también tenemos 1, 2, 3 carbonos. Solo que en este caso el doble enlace se va a romper y se va a reemplazar por un oxígeno del ozono. Así también como en el caso de la butanona, si se dan cuenta tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos.
Y así el doble enlace ya no va a estar por carbono-carbono, sino va a estar por carbono-oxígeno. Gracias. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la polimerización. La polimerización es un conjunto de reacciones químicas mediante las cuales moléculas simples, ya sean iguales o diferentes con bajo peso molecular, monómeros, interactúan para formar otras moléculas polímeros de mayor peso que las moléculas originales, bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Es la reacción más importante desde el punto de vista industrial para la formación de diferentes plásticos, polímeros, gomas sintéticas, elastómeros, la polimerización del etileno, eteno, da lugar al polietileno, empleado en la fabricación de bolsas de plástico. La polimerización de propeno, propileno, produce polipropileno. Polimerización de alquenos. La mayoría de las polimerizaciones técnicamente importantes de alquenos ocurren por mecanismos de cadena. Clasificación de la polimerización de alquenos. Dentro de la clasificación tenemos la polimerización radical y la polimerización iónica. Para que se pueda producir este tipo de polimerización, se requiere que el monómero iniciador del proceso contenga radicales libres. En este caso hablamos de la polimerización radical. En otras palabras, el monómero debe contener electrones desapareados para que puedan reaccionar con los monómeros de resina, para de esta manera formar el polímero. La principal ventaja del uso de polimerización radical es que no se puede controlar el peso molecular y el tamaño del polímero. Esto se debe a que la reacción no cuenta con un crecimiento definido. A continuación voy a dar un ejemplo acerca de la polimerización radical. El ejemplo consiste en la adición anti-Markovnikov de ácido bromohídrico con peróxidos. Como sabemos, es un mecanismo radical con las etapas de iniciación, propagación y terminación. La etapa de iniciación consta de el paso número 1, donde el peróxido se disocia en forma homolítica para formar dos radicales alcoxis. Esta ruptura de los radicales alcoxis se da por calentamiento o bien por presencia de luz. En el paso número 2, inicia el hidrógeno con bromo rompiendo de forma homolítica el enlace que los une, dando como resultado un alcohol, donde el hidrógeno se une al oxígeno, quedando radicales bromo que pasan a la siguiente etapa. Etapa de propagación. En el paso número 1 de esta etapa, el radical bromo se adiciona al alqueno, formando un enlace carbono-bromo. El radical formado debe ser lo más estable posible. Los radicales terciarios son más estables que los secundarios, de manera que el bromo irá al carbono menos sustituido, con el objetivo de formar radical de mayor estabilidad. En el paso número 2 de la etapa de propagación, el radical formado reacciona con más moléculas de ácido bromohídrico y de nuevo se rompe el enlace de forma homolítica, uniendo el radical hidrógeno al radical carbono, para formar un radical carbono-hidrógeno, liberando radicales bromo. Estos radicales bromo vuelven a pasar por la etapa número 1 de propagación y así la reacción continúa. En conclusión, el bromo va a ir en el carbono menos sustituido y el hidrógeno en el carbono con más cadenas de sustitución para formar un radical con mayor estabilidad. Otro tipo de polimerización es la iónica. Este tipo de polimerización en cadena tiene como un funcionamiento similar a la polimerización radical. La diferencia es que el radical libre es un ion con carga positiva o negativa según corresponde. Una característica importante es que la finalización de la reacción ocurre únicamente con la adición de un inhibidor ajeno a la reacción. La polimerización iónica a su vez se puede clasificar en polimerización aniónica y polimerización catiónica. La polimerización aniónica se caracteriza por presentar un átomo de carbono cargado negativamente como centro activo.
Para que pueda ocurrir este tipo de polimerización, el monómero debe generar una especie carbaniónica suficientemente estable, mediante efectos mesoméricos e inductivos. Por otro lado, la polimerización catiónica viene dada por centros activos de naturaleza electrófila. Estos centros activos denominados carbocationes, es decir, carbones cargados positivamente. A continuación voy a explicar un ejemplo de polimerización catiónica. Los alquenos, en presencia de ácido sulfúrico concentrado, condensan formando cadenas llamadas polímeros. Vamos a ver un ejemplo con el 2-metilpropeno. El 2-metilpropeno, en presencia de ácido sulfúrico, genera una cadena carbonada, donde se obtienen los enlaces de rojo que se pueden ver. Entonces, ahora vamos a ver los mecanismos de reacción. En la etapa 1, el 2-metilpropeno va a reaccionar con los protones generados por el ácido sulfúrico. Entonces, el doble enlace va a atacar al protón generado y va a adicionarlo al carbón del alqueno. ¿A cuál carbono lo adicionará? Será el carbono medio sustituido, para así formar el carbocatión con mayor estabilidad, lo que aplica la regla de Markovnikov. En la etapa 2, como este carbocatión no tiene nucleófilos que lo puedan atacar, será atacado por una segunda molécula de 2-metilpropeno. Desde el doble enlace, sacamos el ataque nucleófilo al carbón electrófilo del carbocatión formado. Lo que va a generar esto es un dímero. También se forma un enlace que se puede observar aquí de color rojo y va a generar un carbocatión terciario. En la etapa 3, el catión formado en la etapa anterior vuelve a ser atacado por otra molécula de 2-metilpropeno. Entonces aquí hay un ataque desde el doble enlace al carbocatión y unión del carbono menos sustituido de este alqueno, que ataca al carbón positivo. Lo que va a formar esto es un nuevo carbón terciario, que es como se puede observar aquí, y este va a ser lo más estable posible. Esta reacción prosigue alargando la cadena, hasta que un nucleófilo presente en el medio ataca el carbocatión, y ahí ya no va a proseguir su crecimiento. Buenas, yo les voy a hablar sobre lo que son los mecanismos de reacción sin y anti. Las reacciones sin y antis de los alquenos son procesos químicos que involucran lo que es la adición de reactivos en el enlace doble carbono-carbono. Estas reacciones se diferencian en la orientación espacial de los nuevos grupos funcionales que se van a agregar al alqueno. Yo les voy a hablar específicamente de lo que son los mecanismos de adición sin. Pues, como aquí dice, una adición sin consiste en lo que es la adición de dos sustituyentes sobre el mismo lado, o sea, la misma cara en un enlace doble o triple, implicando una disminución en el orden del enlace y un incremento en el número de sustituyentes. Lo que quiere decir es que esto implica que los nuevos grupos funcionales que se vayan a agregar van a hacerlo del mismo lado de la molécula. Como podemos ver aquí, tenemos un grupo hidroxilo y un hidrógeno, pues estos como se ven aquí, van a ser agregados al mismo lado de la molécula. En este caso, en la parte de acá inferior se encuentran en el mismo lado, es lo que se refiere, conservando así lo que es su configuración cis-trans en el sustrato original. Esto significa que los dos nuevos grupos funcionales que estarán en la misma cara de la molécula de producto, y para que esto ocurra, los reactivos deben atacar simultáneamente desde un mismo lado del enlace doble. Este tipo de adición puede ocurrir tanto en presencia de catalizadores como en reacciones no catalizadas. A continuación les explicaré un pequeño ejemplo para que pueda quedar un poco más claro. En este ejemplo que les voy a hablar es sobre el mecanismo de adición sin de hidrohalogenación, en donde un halógeno, ya sea cloro o bromo, en este caso tenemos el bromo, se añade a un alqueno en presencia de un ácido alhídrico, en este caso el bromuro de hidrógeno. El ácido alhídrico actúa como un electrófilo y el enlace pi del alqueno se rompe. Aquí, como se puede ver se está señalando, el ácido alhídrico rompe el enlace pi, que es el alqueno, generando así lo que es un carbocatión.
A continuación, el electrófilo se añadirá el carbocatión en el mismo lado de la molécula, que es lo que es la adición SIN, que nos dijo que es cuando un grupo funcional se añade al mismo lado de la molécula. En este caso, formando así un haluro de alquilo. Estos mecanismos es conocido como mecanismo de adición de halógeno SIN, porque los nuevos enlaces, en este caso carbono y bromo, se formarán en el mismo lado de la molécula, como tenemos aquí. El hidrógeno y el bromo se encuentran en el mismo lado. Así, esta es una manera simple de poder explicar un poco lo que es el mecanismo de adición SIN. El tema es sobre los mecanismos de reacción anti. Les voy a explicar sobre el término de anti. En química se utiliza comúnmente para describir una disposición espacial específica de los grupos funcionales o sustituyentes de una molécula. Se refiere a la posición opuesta o en los lados opuestos de una molécula. Ahora vamos a hablar sobre el prefijo anti. Se usa a menudo para indicar una disposición espacial específica en relación con un enlace químico o un centro electrogénico. Por ejemplo, en una reacción de añadir anti, los grupos o átomos se añaden en lados opuestos de una molécula en reacción a un enlace específico. El mecanismo de reacción anti, por lo tanto, implica una adición de reactivos o sustituyentes en lados opuestos de una molécula en una reacción química específica. Es importante tener en cuenta que los mecanismos de reacción pueden variar dependiendo del tipo de reacción química y los compuestos involucrados. Los mecanismos de reacción se describen mediante los pasos detallados y explican cómo ocurre la reacción a nivel molecular. Esto significa que los dos nuevos grupos funcionales estarán en caras opuestas de la molécula del producto. Para lograr esto, los reactivos deben atacar desde el lado opuestos del enlace doble y evitando así la formación de un intermediario carbocatiónico. Esta reacción generalmente se lleva a cabo en presencia de un catalizador que controla la estereoquímica de la adición. Como podemos observar en esta imagen, hemos tomado como ejemplo dos compuestos, el OH y el hidrógeno. Tenemos primeramente el zinc. Como acabamos de mencionar, son los que se encuentran en la misma dirección y en su mismo lado, como por ejemplo el que le estamos mostrando en la imagen, en lo cual también reacciona otro siguiente ejemplo que también se encuentra a su mismo lado y en su misma cara. Ahora, hablando de la adición anti, como lo acabé de mencionar, es todo lo contrario. Como podemos observar, tenemos el OH y el hidrógeno en lados opuestos, en lo cual tenemos otro ejemplo que también están en lados opuestos. Ahora le daré un pequeño ejemplo con su especificación. Primer ejemplo. Como vemos en este ejemplo, es una adición de hidrógeno y un OH. La adición es anti-Markovnikov en términos regioquímica y sin en términos estereoquímica. Como podemos observar en esta imagen, primeramente debemos seguir el primer paso, que debemos verificar la adición en términos de regioquímica. Si es adición anti-Markovnikov, el OH va en el carbono menos sustituido del doble enlace, mientras el hidrógeno va en el carbono más sustituido que el doble enlace. En esta imagen seguimos el paso número 2. Verificamos la adición en términos estereoquímicas si es adición anti-Markovnikov, pero también es sin. El OH y el hidrógeno se adicionan por arriba y por debajo de la molécula, dando lugar a una pareja de enantiómeros. En esta imagen debemos recordar que el alqueno está con geometría trigonal plana, pues en sí está hibridizada por un sp2, por lo que básicamente está en el plano, por lo que las adiciones son por arriba o por abajo. Ahora vamos a dar un segundo ejemplo, en la cual es una adición de OH y otro OH. No se nos especifican la regioquímica, es decir, Markovnikov o anti-Markovnikov.
es una adición sin. El primer paso, debemos verificar qué tipo de adición regioquímicamente hablando será. Nos damos cuenta de que como son dos grupos OH y otro OH, la regioquímica es relevante. Es decir, un OH irá con el carbono más sustituido y el otro con el menos. Basándonos a esta imagen, debemos verificar el paso número 2. Verificamos qué tipo de adición estereoquímicamente hablando será. Nos damos cuenta de que solo se forma un estereocentro. La estereoquímica tampoco es relevante. Si en vez de zinc la adición fuera antimarcónico, obtendríamos el mismo producto. Por último paso, debemos dibujar el producto final y su enantiómero. Muchas gracias. Se puede concluir que a partir del presente trabajo se indica que la hidroxilación es una reacción química donde se introduce un grupo hidroxilo en un compuesto reemplazando a un átomo de hidrógeno, oxidando al compuesto. Referente a la oxidación de alquenos, como se observa en la epoxidación, la formación de cis-dioles y la ozonólisis implica cambios en los enlaces dobles carbono-carbono. Estas reacciones pueden aumentar el número de enlaces carbono-oxígeno o disminuir el número de enlaces carbono-hidrógeno, lo que indica un proceso oxidativo. Los epóxidos y cisdioles generados son reactivos y pueden tener aplicaciones sintéticas, pero también pueden ser genotóxicos. A la polimerización de alquenos se puede clasificar en dos. Se establece la diferencia entre estas. En la polimerización radical se necesita que el monómero iniciador tenga radicales libres para formar el polímero. Y en la polimerización iónica, los radicales libres tienen un ion con carga positiva, catiónica, o negativa, aniónica. La principal diferencia entre las reacciones sin y anti de alquenos es la orientación espacial de los nuevos grupos funcionales que se agregan. La adición sin conserva la configuración cis-trans original del alqueno, mientras que la adición anti invierte dicha configuración. La química orgánica permite controlar las condiciones de reacciones químicas de los alquenos para obtener productos específicos, la capacidad de elegir y predecir resultados para beneficio de los seres vivos y del entorno. Estas reacciones pueden tener aplicaciones en la síntesis de compuestos orgánicos y son importantes en la formación de productos farmacéuticos, productos naturales y muchos otros compuestos químicos de interés. Gracias.